SARS-CoV-2, de COVID-19, y la idea de esta charla es poner en claro un poco cuáles serían las indicaciones, cómo sería la toma de muestra, cómo se iban a desarrollar esta estrategia de prevención y diagnóstico. Y la idea de esto es charlar un poquito sobre los test. Tenemos a Josefina, de la jefa del laboratorio la encargada del laboratorio de microbiología, y es un poco la que nos va a desasnar a todos con la parte teórica de estos test. Y sobre todo lo más importante son las indicaciones, porque estos test tienen limitaciones como todo el mundo, cromatografía. Por lo tanto, es un test muy bueno, bien usado, y es un test muy malo, mal usado. Entonces, esa era la idea de esta charla. Va a durar poco, es sumamente cortito, y después estaremos abiertos a preguntas de la gente. Bueno, lo mío es un poco, lamentablemente, más de lo mismo, ¿no? Porque por suerte no... Gracias. Bueno, por suerte no tiene mucha diferencia en cuanto a la toma de muestra. Al contrario, es un poco más sencilla como vamos a ver, ¿no? Antes que nada, quería recordarles un poco cuál es la evolución natural del SARS-CoV-2. Parece que fuera algo muy trillado, pero a la luz de nuevos conocimientos se han mejorado un poco las definiciones. Entonces, en este calendario hipotético en donde tenemos que el día 1 se produjo un contagio con SARS-CoV-2, ¿no? Tenemos que la persona tiene 7 días para estar asintomáticos, o, como se les dice ahora, que es un concepto importante, para estar presintomáticos. El día 1 se realizó el contagio, y del día 1 a 7 está el periodo de incubación. En el día 8, en este caso hipotético, empezaría con sintomatología, que es la sintomatología más importante desde el punto de vista tanto epidemiológico como médico, es la fiebre. No para el diagnóstico, sino desde el punto de vista sobre todo para saber cuándo contagia y para saber cuándo se le da el alta. En el día 12 de este paciente comienza con la epilexia, o sea que transcurrió 8, 9, 10, 11 y 11 la enfermedad. ¿No? Del día 12 al 18 entra en la epilepsia y hay una mejoría de los síntomas, aunque continúan con síntomas, generalmente continúan con tos, o continúan con la anosmia, o continúan con el malestar general. Eso puede durar hasta meses, se está viendo, ¿no? Y no es tomado como para el alta ni médica ni epidemiológica, ¿no? Esa es la evolución natural que todos sabemos. Entonces tenemos que recabar información de este calendario. ¿Qué vimos? Vimos que el periodo de incubación son de 6 a 11 días, ¿no? O sea, el alta médica, ¿cuándo se la voy a dar? Se la voy a dar cuando entre la epilexia. Cuando ya tenga 72 horas sin la epilexia, ya le puedo dar el alta médica. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente que está cursando un SARS-CoV-2, un COVID-19, y entra en epilepsia por 72 horas, yo ya le puedo dar el alta médica si tiene el resto de los parámetros normales. Estamos hablando que es un paciente verde o amarillo que no tiene ninguna complicación. Obviamente, si me descompensó una diabetes, no le voy a dar el alta médica. Estamos hablando del alta médica del SARS-CoV-2, ¿no? El alta epidemiológica es algo diferente. El alta epidemiológica es un alta que suma más días para asegurarse disminuir el periodo de contagio. Entonces, vamos a dividir en pacientes inmunocompetentes y pacientes inmunodeprimidos, y en general se podría agregar 2 categorías que serían la CIRAC, que no sería el caso del que vamos a hablar, y
los pacientes que están en CTI que generalmente tienen más días de alta epidemiológica. En el paciente inmunocompetente, una vez que el paciente tiene el alta médica, al día 14 le podemos dar el alta epidemiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del día 14 y que tiene 72 horas en apirexia sin medicación antipirética, el paciente puede salir de la sala COVID y puede ir a la sala que le corresponde según su patología. Esto corresponde con el periodo de que ya no contagia y de que el paciente ya no tiene la enfermedad en curso, ¿no? ¿Cuándo genera contactos este paciente? Desde 48 horas antes de haber empezado con la sintomatología hasta que entra en apirexia. Algunos dicen hasta 72 horas luego de la apirexia. Lo más importante no es para adelante, no son los días posteriores, porque en los días posteriores, como el paciente ya empezó con sintomatología, el paciente va a estar con las medidas y los médicos, los enfermeros se van a acercar a él con las medidas. Lo más importante son las 48 horas previas, ¿no? 48 horas previas son cuando puede generar pacientes contagios, ¿no? ¿Cuándo se realiza el hisopado nasofaringio? El hisopado nasofaringio se tiene que realizar para el diagnóstico del paciente lo más pronto posible, ¿no? Estamos hablando no de un contacto, sino estamos hablando de un caso. Entonces, la carga viral en la nasofaringe de estos pacientes es máxima cuanto más cerca del inicio de los síntomas están. Entonces, tenemos que hacerlo inicialmente. Y en teoría, aunque eso se está viendo, hasta el séptimo día en los pacientes verdes tendría que dar positivo y luego negativo. Pero hoy en día se está viendo que los pacientes pueden permanecer con ARN en sus vías respiratorias hasta 2-3 meses después, cosa que no pasa con el test antigénico, ¿no? ¿Cuándo hacemos el test antigénico? Lo hacemos, que eso lo va a ver bien Josefina, hasta el 5º o 10º día, ¿no? Los trabajos que hay hablan de que la sensibilidad disminuye a medida que avanza la enfermedad y después del 10º día generalmente no se recomienda. Esa es la gran ventaja que tiene este test con respecto a la biología molecular. La biología molecular puede quedar meses positivos, pero el test antigénico rápidamente se negativiza, ¿no? Y los test de anticuerpos, el 100% de los pacientes recién tienen, después de 14 días, un test positivo para anticuerpos, ya sea diferencial, IgM, ya sea anticuerpos totales, ¿no? ¿Esto qué significa? Que los test de anticuerpos no sirven para el diagnóstico de infección aguda de COVID-19, ¿no? Entonces, una vez que sabemos eso, que tenemos que tenerlo bien claro, porque es lo que nos va a definir cuándo pedimos las cosas, tenemos que ver cuáles son las políticas de prevención. La política de prevención que sirve es el diagnóstico oportuno, el aislamiento del caso, el seguimiento de contactos, ¿no? Y el problema de las pruebas moleculares es que son costosas, llevan tiempo, son complejas, necesitan mucha infraestructura y gente capacitada, son centralizadas, necesitan un transporte adecuado y generalmente sobrepasan la capacidad de los laboratorios. Hay muchos laboratorios que han tenido que sacar gente de otras secciones para dar respuesta a toda la cantidad de hisopados que llegan al laboratorio, y eso lo puede decir Josefina, que lo vive en carne propia, realmente sobrepasa la capacidad y eso va en contra de las estrategias, sobre todo la estrategia de prevención, ¿eh? Esto es simplemente una vista de lo que tenemos acá, que tenemos un test que tiene buena sensibilidad, tiene buena especificidad, tiene una sensibilidad que depende del momento en que lo pidamos, pero lo más importante es que esto lleva a que esto sea un test muy sencillo, un test que se puede llegar a llamar point of care, o sea que puede llegar a ser hecho, y es la idea, en la cabecera del paciente, ¿no? Y
Lo más eso lo va a hablar bien Josefina, ¿tá? Pero eso creo que es lo más importante de este test, que va a llevar a una descentralización y una desaturación de los laboratorios y va a llevar a que, bien utilizado y con las indicaciones precisas, va a llevar a que podamos tener un diagnóstico positivo rápido. Por eso vamos a dejar hablar a la gente que sabe. En cuanto a la toma de muestra, es muy sencilla, ¿no? La toma de muestra es igual que para el hisopado nasofaringeo para biología molecular, con la diferencia de que yo necesito un hisopo menos, ¿no? Porque no voy a necesitar que en teoría se tendría que hacer los dos hisopados. En este caso se sustituye, se saca el bucofaringeo y se queda solamente con el nasofaringeo. Es lo mismo de siempre, introducir hisopo en manera perpendicular al eje transversal del cuerpo o en manera perpendicular al piso, ¿no? Para lo cual nosotros tenemos que tirar la cabeza hacia atrás al paciente. Si hemos visto en la tele los automac de algunos lugares donde el paciente ni siquiera se baja del auto, que lo único que le hacen es un hisopado nasal hacia arriba. Bueno, eso está mal hecho. Y eso es una de las limitantes que tiene tanto la biología molecular como cualquier test que implica una buena toma. Tenemos que tirar la cabeza para atrás, introducir el hisopo de manera perpendicular al piso, paralelo al piso o perpendicular al eje del paciente, y luego tenemos que rotarlos. Para el hisopado nasofaringeo para biología molecular hay que descamar células. Se dice que son de 5 a 7 veces que se rota el hisopo. Para esto, como no se necesitan células, lo bajaron un poco. Por lo menos el fabricante recomienda rotarlo de 3 a 5 veces y dejarlo 3 segundos. ¿Ah? Pero también hasta eso beneficiaría la toma de muestras. Hay que protegerse. ¿Cómo es que tenemos que protegernos? El que cambió fue el test, no cambió el paciente. El paciente, si le vamos a hacer un test, es un paciente sospechoso de COVID. Entonces, tenemos que protegernos de la misma manera. Tenemos que utilizar las medidas estándares, tenemos que utilizar la mascarilla N95, porque recuerden que pueden llegar a generar aerosoles, podemos provocar la tos. Tenemos que utilizar las protecciones oculares por la misma razón que utilizamos las mascarillas, porque podemos provocar tos, estornudos, podemos provocar cosas que generen aerosoles. Cualquiera de las dos es la misma, ¿tá? Lo único que yo he visto que a veces hacen hisopados con lentes que parecen Ray-Ban. Recuerden que si van a usar lentes, tienen que ser lentes con borde de silicona, que tienen que ser lentes antiempañantes, o lo más sencillo, lo más fácil, lo más barato sería la pantalla. ¿Qué ventaja tiene la pantalla con los lentes? En cuanto a la protección, ninguna. Ambos nos protegen exactamente igual. La ventaja que tiene, y yo personalmente prefiero utilizar la pantalla, es que puede utilizar lentes de visión, lentes de aumento. Yo, si no, por mis pacientes, yo no me encarajo con los lentes, así que, y con los lentes de protección se empañan, ¿no? Y además son mucho más sencillas de realizar la desinfección, con pulverizarlas pulverizarlas con alcohol ya alcanzaría. Tenemos que utilizar los guantes, que no tienen por qué ser dos pares, no tienen por qué ser de nitrilo, eso va a depender si eso es si la persona tiene alergia al látex o no. Volvimos a hablar de los dos pares de guantes, los dos pares de guantes opcional, no aumenta la protección, dos pares de guantes, simplemente dice que yo tengo dudas que si al desvestirme me voy a contaminar, o sea, en pocas palabras, porque no estoy trabajando seguro, pero seguro por mí, no por el equipo de protección.
entonces me pongo 2 pares de guantes. Entonces yo el guante que está posiblemente contaminado me lo quito y me desvisto con un guante que está limpio. Pero no es necesario si hacemos las medidas correctas. La sobretúnica y nada más. Otra cosa importante es el uso de tapabocas quirúrgico arriba del N95. Eso es un poco igual que el doble guante. Para yo utilizar el N95, sí. No me digan, no me están escuchando. No, están escuchando perfecto. Sí, vamos a tratar de sacar ese intervención. Mi hijo me diría que me estás espoleando la diapositiva. Puede ser. Eso no sé. Bien. Seguimos para donde estábamos. Acá. Bien. Le estaba hablando sobre el uso del tapabocas quirúrgico arriba del tapabocas N95. Este tiene la misma función que el doble par de guantes. La explicación es, primero, no aumenta la protección. Usar N95 con un tapaboca quirúrgico arriba, no voy a estar más protegido contra la infección por SARS-CoV-2. La justificación es que yo aumento la vida útil del tapaboca N95. Es relativo, si yo trabajo bien, no tengo por qué disminuir la vida útil del N95. Recuerden que el N95 no es de un solo uso, entonces va a depender de cómo yo lo utilice. Entonces, también es opcional. Yo siempre digo lo mismo, y perdónenme, pero si yo veo una persona que usa el N95 con un tapaboca arriba y un doble par de guantes porque no sabe trabajar y tiene miedo de contaminarse. ¿Ya? Pero en realidad, con este equipo sencillo, podemos hacer la toma de muestra para los test antigénicos. Lo mío fue sencillo, es un poco lo que repetir el test, las precauciones para el test moleculares, es recordar un poquito esto. Creo que lo más importante es escuchar a Josefina, que nos va a traer realmente las cosas que más interesan. Así que te voy. Yo te dejo sentar. Vale. Este es, ¿no? ¿Ven que lo vayan pasando? Muy bueno, gracias. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Marcelo. Yo voy a hablar un poquito de parte del laboratorio sobre la implementación de estos test de antígenos para SARS-CoV-2. Bueno, primero hablar un poco de los objetivos de la implementación de estos test. Como decía Marcelo, que ya lo explicó, los laboratorios actualmente realizan pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, la que conocemos es la RT-PCR, pero esto lo que requiere es de personal altamente capacitado, de una infraestructura, o sea, un laboratorio que requiere de ciertas requerimientos, son test costosos, son test que también nos llevan un tiempo realizarlos y lo que provoca, como dijo Marcelo, la saturación muchas veces de los laboratorios y no poder otorgar los informes del laboratorio en tiempo y forma. Entonces, lo que se busca con estos test es la descentralización del diagnóstico, o sea,
lo que se quiere es cubrir la mayor cantidad de población posible, brindar un acceso a poblaciones remotas y aplicar precozmente las medidas de control de infección, es decir, tener un resultado fácil e inmediato como para poder ya aplicar las medidas de control de infecciones y aislamientos. Las ventajas que tienen estos test antigénicos es que dan resultados rápidos, son de bajos costos y que pueden ser realizados por diferentes trabajadores de la salud. Acá les traigo lo que es la ordenanza que también nombró Marcelo, la ordenanza del Ministerio, la nueva ordenanza del Ministerio, que nos habla de estos test antigénicos. Nos dicen que los test de antígenos para SARS-CoV-2 se realizarán en pacientes que presenten sintomatología compatible con COVID, lo cual esto es muy importante que lo recalcó Marcelo, y que se encuentren dentro de los primeros 5 días de la fecha de inicio de síntomas. Nos dicen que si el resultado es positivo, nos van a confirmar la infección por SARS-CoV-2, y si el resultado es negativo, se deberá indicar una PCR para SARS-CoV-2 a efectos de descartar o de confirmar el diagnóstico. Lo que es importante en este caso es que la toma de muestra para poder realizar esta RT-PCR no pueden ser luego de las 48 horas de realizados el test antigénico. Acá traigo el algoritmo también presentado en esta ordenanza del Ministerio de Salud Pública, que es más o menos lo que les comentaba. Cuando hay una indicación del test de antígeno para SARS-CoV-2, es porque el paciente debe tener sintomatología compatible con COVID-19 en los primeros 5 días luego del inicio de síntomas. Si el resultado es positivo, esto ya nos confirma la infección, y si el resultado es negativo, se debe indicar una PCR para SARS-CoV-2 en las primeras 48 horas luego de realizados los test antigénicos. Si el resultado es positivo de la RT-PCR, entonces nos va a confirmar la infección por SARS-CoV-2, y si el resultado es negativo, nos va a descartar la infección por SARS-CoV-2. Ahora ya, hablando más específicamente de estos test inmunocromatográficos, traigo los test disponibles para nosotros, que son los test de Abbott, los PanBio, marca PanBio, y les quería mostrar un poco este reporte de evaluación de Abbott para que vean que se hicieron unos estudios de corte en diferentes centros de salud, en este caso en Alemania y en Suiza, y lo que se vio es que la sensibilidad es, dependiendo del lugar en donde se realizó, aproximadamente el 85-90%, y la especificidad entre el 100 y un 99%. Lo que les quería mostrar acá es que en realidad estos valores, como todas las pruebas diagnósticas, estos valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos, siempre varían según la incidencia de la enfermedad. Entonces, si nosotros tenemos una prevalencia alta, es decir, estamos en una zona en donde está circulando el virus, y además, y es muy importante, como dice acá, los pacientes tienen sintomatología, en este caso menor a 7 días, estos son los valores de sensibilidad y especificidad. Si ya nosotros se lo realizamos a pacientes que no aplican a esto, por eso la ordenanza lo que nos dice que deben ser realizados a pacientes que presenten síntomas con menos de 5 días. Si nosotros salimos de esas condiciones, ya los valores de sensibilidad y especificidad cambian y ya no tendrían la utilidad que tienen para estos casos. Bueno, para realizar este test, como dijo Marcelo, le damos hisopado nasofaringeo, que ya lo explicó Marcelo. Debemos tener siempre en consideración los elementos de bioseguridad, como Marcelo dijo, muy importante los elementos de protección personal, las buenas prácticas de laboratorio que llamamos nosotros, o sea, la buena gestión de residuos cada vez que se terminan de hacer los test, poder descartar en bolsas residuos biológicos, desinfección, trabajar prolijamente, desinfectar antes y después de realizado el test. Acá les traigo el test, este kit que incluye todo lo necesario para realizar la prueba, para la realización del test. Incluye un buffer de extracción, los tubos, gradillas, insertos, hisopos,
Lo importante es el almacenamiento. Estos kits deben almacenarse entre 2 y 30 grados, no deben frizarse nunca, ni el kit ni ninguno de sus componentes. En el caso de que se guarden refrigerados, lo importante es que antes de realizar el test, se deben dejar por lo menos 30 minutos a temperatura ambiente para después poder realizarse el test. Cada cassette de estos que vemos vienen envueltos en una bolsita que cada vez que se abre ese envoltorio se debe realizar inmediatamente la prueba, es decir, que no se puede abrir y dejar para realizarse luego la prueba, o sea, una vez que se abre se debe realizar la prueba. Y lo que es muy importante también, y hay que tener en cuenta, es que la prueba debe realizarse inmediatamente después de la recolección de la muestra. En el caso de que en algún caso no se pueda realizar inmediatamente después, solamente se puede ser almacenado a 2 horas a temperatura ambiente, pero si el hisopo está dentro del buffer de extracción. Esa es la única condición, y no más de 12 horas se puede llegar a realizar. O sea que, de preferencia, inmediatamente para poder obtener resultados reales. Bueno, y acá les quería mostrar un poquito y rápidamente, si bien, como les decía, cada kit trae su inserto, trae su guía rápida, son test muy fáciles de hacer, pero les quería comentar un poquito cómo venían y cómo se hacían. Acá vemos lo que es el cassette, que tiene una zona que está identificada con la letra S, que es para donde se va a depositar la muestra, y acá tenemos la ventana donde vamos a poder leer los resultados. En un primer paso lo que hay que hacer es tomar un tubo de extracción que viene con el kit y depositar el buffer o la solución tampón, que es la solución de extracción. Algo muy importante que lo remarca acá es que hay que depositar la cantidad que el fabricante indica. Hasta la marquita donde él lo indica, nosotros tenemos que colocar la solución buffer. Son aproximadamente 300 microlitros, y siempre es importante respetar esto, no poner de más ni poner de menos porque puede alterar resultados. Luego de esto se debe depositar el tubo en la gravilla que también viene con el kit. Posteriormente se le debe hacer la toma nasofaringea al paciente, como lo explicó Marcelo, dando de 3 a 4 veces el hisopo. Luego se debe introducir el hisopo dentro del tubo de extracción con la solución de buffer. Se debe girar el hisopo por lo menos 5 veces para asegurarnos que todo el contenido del hisopo quede bien dentro de la solución, dentro del buffer. Se debe presionar el tubo como para poder escurrir bien el contenido del hisopo. Se corta el hisopo en la muequita, en la parte donde lo indica, se tapa el tubo y se abre en la parte posterior la tapa donde está el gotero. Luego se introducen 5 gotas en la ventana de muestras, como acá lo indica, se tira correctamente el hisopo con el tubo de extracción en los desechos de riesgo biológico, y se empieza a contar a partir de ese momento 15 minutos para poder leer los resultados. Como indica acá, entre 15 y 20 minutos, el fabricante indica 15 minutos y nunca más de 20 minutos. Esto es muy importante y generalmente lo que utilizamos es un temporizador o un tipo de reloj para no pasarnos de estos 20 minutos porque si no la prueba ya pierde validez. Bueno, y acá, en cuanto a la interpretación de los resultados, esto también es muy fácil. Un resultado negativo es cuando solamente nos aparece la línea en el control. Un resultado positivo es cuando, además de la línea control, nos aparece la otra línea en el test, que como ven acá, y lo indica el fabricante, no importa la intensidad de la línea. Cualquier línea que aparezca, nos está hablando de un resultado positivo. Y, por supuesto, un test inválido cuando no aparezca la línea control. O sea que la línea control siempre tiene que estar, si no nos va a invalidar el resultado. Un resultado inválido nos habla de que de repente no se siguieron todas las indicaciones que nos da el fabricante, entonces lo que se aconseja es leer nuevamente las instrucciones y realizar nuevamente el test, teniendo cuidado bien todos los pasos que el fabricante nos indica.
Bueno, y por último le quería dejar la cartilla, que esta cartilla es una guía rápida que también viene con el kit, que es, como les decía, muy fácil de realizar, que siempre en cada kit nos va a venir la guía rápida y todas las instrucciones, pero que por más fácil que sea, lo que sí es muy importante es respetar cada indicación del fabricante, respetar las temperaturas de almacenamiento, respetar los volúmenes del buffer, respetar la toma como el fabricante lo indica, respetar los tiempos para poder tener un resultado confiable. Bueno, muchas gracias. Marcelo, te dejo acá. Hacemos preguntas. Bien. Bueno. Bien. Bueno, la idea de esto es un poco, por lo menos en el hospital, es que se realicen cuentos claros, o sea, al lado del paciente, que se realicen emergencias, que se realicen CPI, que se realicen en las salas. Por eso es esto, la idea es de que se conozcan, o sea, los más viejos me van a entender, esto es como un EVA-test, ¿no? Es muy sencillo. Si una persona que no es personal de salud puede hacer un EVA-test, podemos nosotros, que somos personal de salud, aunque no estemos vinculados al laboratorio, realizar esto. Lo más importante de esto es que esto sea causa de descentralización del laboratorio y sea causa de un diagnóstico mucho más precoz que esperar la PCR. Creo que una de las cosas sumamente importantes es que esto no es para población asintomática, no es para screening, ni es para contactos asintomáticos. Es para personas que son casos sospechosos de COVID-19. ¿Ya? Como decía Josefina, podemos tener el mejor test del mundo, pero si lo usamos en una población que no es adecuada, ese test pasa a ser un test malo. Y un concepto que tiene la gente del laboratorio que es sumamente importante es que la utilidad del test depende de la incidencia o de la prevalencia de la enfermedad en la población. Este test en particular, por lo menos por ahora, está hecho para los lugares donde hay, o para los pacientes que tienen grandes chances de tener un SARS-CoV-2. No, por ejemplo, como screening para ingreso del hospital, no como screening para cirugía. Está hecho para diagnóstico de la enfermedad, o sea que el paciente tiene que tener tiene que cumplir con los criterios de caso sospechoso. Bueno, quedamos abiertos a las preguntas, ya hay algunas en el chat. Marcelo, yo quisiera hacer unas aclaraciones. Bien. Adelante. Yo soy el doctor Liguñana, por si no me conocen, soy el subdirector técnico de sanidad. En primer término, quisiera aclarar algo. En realidad, la directiva del ministerio lo que dice es que estos test solo pueden ser usados en las condiciones que dijo Torero, pero además solo para pacientes de Montevideo y Canelones. Ese es un dato importante que hay que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que realizamos cada uno de estos tests, hay que notificarlos. La dirección técnica ya se encargó de mandar a cada uno de los directores técnicos la forma de notificación y a través de esa notificación la JUNASA analiza la oportunidad de la realización del test y si consideran que estuvo bien indicado, se habilita la devolución del test, es decir, la reposición, y además se le hace un pago a la institución de 1.000 pesos, lo que colabora con el gasto que se tiene con el tema de la reposición de equipos, etcétera, porque el procedimiento es gratuito, a nosotros no nos cobran por cada uno. Pero la reposición de los test antigénicos va a depender de que se haya notificado adecuadamente.
La notificación lleva una cantidad de pasos, los pasos también ya fueron dados a los directores técnicos para que las personas que van a realizar la notificación en cada una de las áreas de la Dirección Nacional de Sanidad puedan hacerla correctamente, porque si no, no vamos a poder reponer esos test. Hay un par de problemas que me surgen ahora, que es con el tema de, por ejemplo, las gradillas. No hay número suficiente de gradillas como para darle a todas las personas que quisieran hacerlo. O sea, no hay por cada kit, es decir, por cada ventanita con cada cassette con el hisopo, no hay una gradilla, así como tampoco hay una cartilla de cómo se realiza. En cada paquete, creo que son no me acuerdo ahora, pero son 10, me parece, o 20 kits que vienen por caja, ahí viene una gradilla y una cartilla. Es decir, vamos a tener que generar algún sistema, si es que no nos alcanzan las cartillas, es fácil porque se hace una fotocopia, pero la gradilla, quizá capaz que Torero nos puede iluminar un poco de cómo se podrían hacer gradillas para poder utilizarlas mejor. La última cosa que quisiera agregar es, con respecto a la notificación, mandamos un listado solicitamos a ustedes que nos mandaran un listado de las personas que van a hacer la notificación en cada área. Después que mandamos esa solicitud, nos pidieron un dato más, y es el dato de usuario.gov.uy. Eso es muy importante porque para poder registrar a las personas que pueden notificar, tenemos que tener el usuario GUI, que es imprescindible para que ustedes puedan ingresar la notificación. Si no tienen usuario GUI, no van a poder registrarse. No sé si, Torero, si puedes avanzar algo de cómo se podría resolver el tema de la granilla. Sí, justamente yo iba a hablar de eso, después le paso la palabra a Josefina. Estamos hablando de la periferia, no del hospital. Sí, obviamente el hospital probablemente consiga en forma mucho más fácil la gradilla. Mi pregunta es la siguiente: ¿ustedes lo que piensan hacer entonces es abrir una caja y repartir los test? Y no, si no hay forma. Yo pregunto para ver la operativa. Claro, lo que pasa es que por más que yo, por ponerle que nosotros le digamos para darte un ejemplo, al Ejército Nacional le damos una caja entera con una cantidad determinada de tests. Ellos a su vez van a tener que abrir la caja y repartir los tests. Eso van a ser en diferentes lugares. Bien, porque eso es fundamental para saber digamos la operativa, porque esto no sería más que operativa. Digo, no es lo mismo que cada persona vaya con una caja que tiene su gradilla que se reparte el kit. Josefina, no sé si... No, lo que estábamos hablando con Marcelo era eso, que si bien la caja no sabíamos cómo se iba a implementar, porque la caja viene con gradilla, digo, si esos kits hay que repartirlos, obviamente la gradilla no se puede repartir, pero... La función de la gradilla es mantenerlo paradito al tubo, ¿ah? Y yo en realidad necesito por paciente una posición de la gradilla, que se pueden hacer gradillas de cartón. O sea, habría que ver, de ir a ver los videos de Art Attack, hacer una gradilla en donde yo pueda apoyar uno, porque yo no necesito una gradilla de 24 posiciones, porque lo voy a usar una vez la gradilla por cada paciente. De hecho, la gradilla que viene en el kit es de cartón y es tipo Art Attack para que la armes. Claro, por eso. Entonces de repente se podría ver cómo se podría hacer, lograr un soporte, porque no es necesario una gradilla, necesito un soporte para que me deje el tubo bien paradito, para que caiga todo el buffer, y eso necesito un solo pocillo por paciente. Entonces yo pongo el tubito bien paradito, hago la toma, lo proceso, pero después ya lo tiré para el próximo paciente y me quedó libre el agujerito de la gradilla, la posición. Entonces creo que yo
buscaría por ese lado, buscar sustituir las gradillas por algún dispositivo que puede ser una caja con un agujerito. Un vaso, un carrito, algo capaz que lo permita mantener siempre parado. Sí, un vaso no es una opción porque se te inclina, tiene que estar derecho. Pero una caja con un agujero que sea parecido al del tubo, ya me lo deja en la posición adecuada para trabajar. Sí. O dos agujeros. El tema es, una pregunta técnica. ¿La gradilla no hay que descartarla? No, si no hay ningún problema, no se mancha, no habría por qué descartarlo. Si no se contamina, digamos, por muestra ni por la solución de extracción, no habría por qué descartarlo. Pero hay que prever que puede ser descartable, ¿no? Perdón. ¿Puedo intervenir? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la jefa del laboratorio, Mercedes Castro. Respecto al tema de las gradillas, me parece que no habría problema, porque los tubos que nosotros utilizamos para el laboratorio vienen como en unas gradillitas negras descartables, que tenemos montones y se podrían repartir. Me parece que ahí no está el problema más grande, porque si bien son unas gradillas que tienen una altura pequeña, igual el tubito queda bien y creo que no vamos a tener problema. A mí lo que me preocupa es el tema del buffer, porque el buffer donde se hace la extracción viene un solo frasquito por caja. Entonces, si ustedes van a repartir los kits, hay que ver si hay suficientes frasquitos de buffer para darle a cada uno de los que se van a llevar los distintos kits. No sé si me explico. Sí, me queda claro lo que decís. Y eso es un factor limitante. Bueno, sí, en realidad de repente, yo qué sé, te tocan 8 cajas y vos le podés dar un frasquito de cada una de las 8 a cada uno, en sí terminás gastando lo mismo, pero ahí lo que hay que tener cuidado es que la gente no gaste de más el buffer, porque generalmente en este tipo de reactivos, si bien viene un poco de buffer o enzima de extracción o lo que traigan de más, muchas veces es el reactivo limitante, porque la gente al principio empieza a poner más de lo que tiene que poner y después llega un momento que no tiene más y nos quedan test sin poder usar porque no hay enzima. Entonces me parece que eso hay que ajustarlo bastante bien. No sé, es una sugerencia, capaz que se le puede dar un frasquito a cada uno, no sé cuánta gente va a salir, eso habría que verlo en la operativa. Es que por las gradillas. Una de las cosas de la operativa que estamos viendo, que es una duda que capaz que vos también, Mercedes, podés aclarar, es si realmente vale la pena o no, o si se puede o no hacer en domicilio esto. Porque vos no podés estar 20 minutos esperando el resultado en cada domicilio, porque entonces vas a trancar mucho la operativa en general de cuando se sale a los domicilios a hacer hisopados. El tema es que para eso capaz que tendrías que tener un grupo de hisopadores especialmente para usar este test. Porque según lo que dicen en las instrucciones, el cassette durante 20 minutos tiene que estar fijo y no se puede mover. Entonces no corre aquello de hacer el hisopado en la casa y esperar el resultado en el viaje. No, eso no se puede, no. No, claro. Porque el cassette lo van a mover seguramente y no va a funcionar bien. No se va a mover con el movimiento del vehículo también. Sí, yo creo que más que el tema del movimiento del vehículo y eso es el tema de mantenerlo horizontal. Creo que lo fundamental para estos test cromatográficos son ese tema no sé si José, si vos leíste algo con respecto a eso en todo lo que preparaste. Lo que te dice es que sí, que en realidad hay que dejarlo inmovilizado, pero yo también creo que más que nada es porque tiene que quedar en posición horizontal. Claro, o sea, el tema es que tiene que estar horizontal para que el test en ese tiempo pueda recorrer lo que tiene que recorrer correctamente, y si tú lo pones parado, obviamente que por gravedad le va a costar mucho más correr, entonces el problema grande es ese.
Con respecto a implementarlo o no, no sé, ahí depende un poco de la cantidad de médicos y de pacientes que vean. Yo creo que está bueno porque, bueno, vos no haces salir al paciente de la casa, si te da positivo ya podés implementar las medidas inmediatamente, pero todo el mundo está viendo un poco, por ejemplo, yo que estoy en otro lugar, ahora lo que estamos haciendo es implementando primero el tema de las emergencias en el centro asistencial de las puertas de emergencia y después, según cómo funcione, lo vamos a implementar para los médicos, pero obviamente que es una logística diferente y que se va a trazar un poco más todo. Creo que si realmente empiezan a aparecer positivos, más allá del atraso que se pueda tener, es bastante importante y ayudaría mucho a contener un poco todo esto, ¿no? Sí, nosotros estábamos implementando justamente para el hospital, o sea, para emergencias, para CTI, para SAL. Sí, claro, yo en realidad le estaba respondiendo al doctor. Claro, la parte de ambulatoria, como dije eso, digo, es algo un poco más complejo. Claro. De todas formas, eso lo vamos a tener que resolver acá en la Dirección Técnica de Sanidad. Y bueno, pero la información que ustedes nos están dando es muy útil porque ya el tema de que el cassette no se pueda mover es fundamental para ir descartando lugares en los que se puede usar o los que para usarlos requiere una logística diferente y una utilización del tiempo completamente diferente. Otro ejemplo de cómo se puede usar es lo que actualmente están haciendo con los hisopados las unidades militares, ¿verdad? La Fuerza Aérea, el Ejército Nacional y la Armada Nacional disponen de equipos de hisopado establecidos como nosotros tenemos el hisopado vehicular nuestro. Ellos tienen sus propios hisopados vehiculares en determinadas áreas de estas fuerzas. En esos lugares probablemente sí sería útil, porque ahí no tienen que mover los kits. Sí, acá la doctora Jambi, justamente de la Fuerza Aérea, pregunta de que si uno hace un test en domicilio y le da negativo, si se puede realizar en ese momento el hisopado nasofaríngeo para biología molecular. Sí. Sí, se debe hacer. Se debe, exactamente. Ya que estás ahí, ya que estás vestido, le hiciste el hisopado, y si te dio negativo y seguís pensando que puede hacer un COVID, le haces el hisopado nasofaríngeo para biología molecular y se envía donde tenga que enviar. Pero sí, esa es la idea. Esas son las directivas de realizar el positivo, realizar el test inmunocromatográfico. Si da positivo, hacemos diagnóstico de COVID, y si da negativo, no le vamos a decir al paciente vaya y hace un hisopado o espere a que lo llamemos para hacer un estamos ahí. Se hace el hisopado en ese momento. Después hay una pregunta que Elena Oliva puede ser. Dice, sí, pero no podemos quedarnos 20 minutos en un domicilio con un posible COVID. Sí, podés quedar. Si tú tenés el equipo de protección completo, te quedas 20 minutos, 2 horas, y no sos contacto y ni te vas a contagiar. La limitante para vos contagiarte de SARS-CoV-2 no es el tiempo. Están en las definiciones de contacto, pero para tú contagiarte es el inadecuado equipo de protección personal. Ese es el limitante más importante. Si yo tengo un paciente que tiene un síntoma respiratorio, que tengo que hacerle una asistencia que me va a llevar más de 20 minutos, la voy a realizar igual. Nosotros en la sala COVID, cuando entramos a ver los pacientes en sala COVID, a veces estamos más de 20 minutos, pero estamos con el equipo de protección. Estando con el equipo de protección, podés quedarte el tiempo que sea necesario para realizar los test o para brindar la asistencia que el paciente necesita. Inclusive eso se puede resolver con otro tipo de operativa, no tenés por qué, una vez que vos tenés el frasquito, podés salir y hacer el test en la camioneta, por ejemplo. Si tenés una camioneta separada adecuadamente del chofer y respirado 20 minutos sentado. Eso es lo que decís tú, es bárbaro, es bien operativo y se puede hacer perfectamente. Lo que yo quería decir es lo conceptual. Sí. Lo conceptual es que nosotros, con el equipo de protección personal adecuado, podemos estar el tiempo que el paciente requiera.
ya sea para la asistencia o para hacer. Si yo salgo y después le hago en una camioneta el kit, no hay problema, también se puede hacer. No es una limitante el tiempo. Había una pregunta de una pediatra que preguntaba si estaba estipulado en niños, si había una edad recomendada o algo. Yo no encontré nada, sinceramente me tengo que comprometer a buscarlo, porque la verdad yo no lo sé, si alguien lo sabe. No encontré nada tampoco puntual que dijera de niños. Claro, como ven, los niños son los grandes olvidados del COVID. Pero me comprometo a buscarlo y vamos a tomar el nombre de la doctora y vemos a ver si podemos responderle la pregunta. La verdad no lo sé. Rocío Villalba preguntaba si en pediatría está estandarizada la edad de la aplicación. La verdad no puedo responder esa pregunta, no la sé. Acá Laura Jambibo la pregunta dice, mi pregunta estaba dirigida al autohisopado periférico en el cual 20 minutos el sospechoso estaría en su auto. Si es un caso sospechoso, no tiene que ir al autohisopado. O tiene que llamar a su prestador y tiene que llamar a la Guardia Civil para que le hagan el hisopado en el domicilio. El autohisopado, según tengo entendido, si no cambió, es para los screenings. Y esto no está indicado para los screenings. No tenemos pensado, por lo menos por ahora, o por la información que yo tengo, implementar estos test en el autohisopado. No sé si vos tenés alguna información de eso. No, tampoco. El hisopado por ahora no. Porque volvemos al concepto inicial. La mayoría de los autohisopados son las personas, por ejemplo, que van a operarse o que van a ingresar coordinados. Y esas son población de bajo riesgo. Por lo tanto, no están indicados los test inmunocromatográficos de antígenos. Están indicados por ahora solamente la biología molecular. No sé si no hay ningún otro caso por el hisopado y Japonso también capaz. Pero... hablando, pero no se escucha. No, lo que pasa es que el micrófono. ¿Quién está hablando? Pouso, pero no se escucha. ¿Dónde anda Pouso? Ahí. Venga, bien. Máscara, claro. A ver si le puedes desactivar. Marcos, no te estamos escuchando. Ahora. Ahora sí. Buenos días a todos. La verdad que muy esclarecedor todo lo que la información que han brindado. Pero no, yo quería aclarar que nosotros utilizamos el autohisopo también para casos sospechosos. Lo estamos utilizando de esa manera. De hecho, la mayoría de los positivos del autohisopo son de los sospechosos. En muchos lugares se utiliza el autohisopado para casos sospechosos y realmente el rendimiento que tiene el autohisopado es infinitamente superior al de andar en la calle haciendo domicilio. Y hay dos turnos, además, un turno que es para las coordinaciones del hospital y otro turno que es para los pacientes ambulatorios. De modo que, no sé, quizás pudiera tener una utilidad ahí también, pero bueno, hay que ver el tema operativo. El hecho de que la persona venga en un automóvil con todas las ventanillas cerradas, está aislado en ese momento, ¿no? El problema, como siempre, son las desviaciones en la conducta de la gente, que, por ejemplo, el otro día vino un padre, dejó 3 hijos en la puerta del Centenario, que eran para hisopar, y los nenes fueron con el más grande caminando hasta el autohisopo y eran casos sospechosos. ¿Ah? Así que... Si se eligen bien los pacientes a usar la inmunocromatografía, yo creo que sí, que tiene muy buen rendimiento. Habría que analizar un poco de la utilidad que tiene esto, de hecho no lo tenía presente, sinceramente, en el autohisopado. ¿Sí? Sí.
Es que puede ser, una utilidad que puede tener es que esos positivos no entren a saturar la técnica de PCR que utiliza el laboratorio, ¿no? O sea, si ya es positivo en ese momento, es un caso sospechoso y positivo, ya no le hacemos el PCR. Podría ahorrar los reactivos, ¿no? Marcos, Sí. el tema del autohisopo que yo veo es que si vamos a mezclar lo que es PCR con esto otro, vamos a demorar mucho más en recibir todo lo que es PCR, se van a demorar mucho más los resultados, porque acordate que tenés que tenerlo 20 minutos esperando el resultado. Me parece que la operativa, lo que es el autohisopo, no es demasiado, no la veo clara. Me parece que va a terminar mezclando un poco las cosas y demorando lo que es la entrega o sea, no solo el traer los hisopados al laboratorio o irlos a buscar o lo que sea, sino que la cantidad de hisopos para PCR que podemos llegar a hacer, ¿no? Para todos los otros, para el screening. Sí, en realidad hay que pensarlo bien, yo no es que tenga una postura a favor o en contra de hacerlo en el autohisopo, pero sin duda que si da negativo hay que hacerle el PCR y entonces ese paciente tendría que salir y, bueno, no sé, entrar por otro lado, volver a entrar a la cola, y bueno, ahí se le puede avisar no sé, hay que buscar la forma si es que realmente yo creo que en pensamos esta primera etapa Salud Pública lo planteó más para lo otro, ¿no? Para decir, bueno, las puertas de emergencia y que y los médicos o enfermeros, no sé, que vayan a las casas. Vieron que ahora en realidad entregaron, no sé si cuántos kits eran, pero no eran muchos. Me parece que están estudiando un poco cómo funciona y después cuando vengan los 200.000 esos famosos, bueno, será otra historia. Pero me parece que en este momento mezclarlo nos estaría complicando la logística. No, estoy de acuerdo con eso, pero la carga de la enfermedad no está en los hospitales, está afuera. Claro, por eso es que lo plantean para afuera. Claro, es que está, no, pero que justamente está afuera, no está en las puertas por suerte todavía no hemos colapsado los hospitales, todavía, ¿no? Está colapsado el primer nivel, que es el que tiene retraso en la resolución de los temas. Entonces, claro, igual el tema es cómo implementarlo. El que entra por emergencia entra con sintomatología, que bueno, generalmente el PCR no sé, José, que tiene los datos más claros, pero no son la gran mayoría positivos. Eso que está diciendo Marco es importantísimo, porque digo, es lo que estamos repitiendo hace muchísimo tiempo, y yo creo que aplicado a esto, yo creo que no tenemos que, y me estoy yendo un poquito más al hospital, no tenemos que poner énfasis en estos test ni para los prequirúrgicos, ni para los ingresos, ni para la periferia. Es para los pacientes sintomáticos que puedan llegar a encontrar la periferia, que son los grandes actores. Acá los grandes actores del COVID no es STI, como se dice. El gran actor del COVID son la gente que está en la periferia. Yo creo que ese es un concepto que tiene que quedar claro, que muchas veces la prensa lo da al revés. Pero lo que está diciendo Marco es fundamental tener ese concepto, y por ahí estos test no están hechos, porque sería buenísimo que apareciera un inmunocromatográfico para todos los ingresos. Sería buenísimo que hubiera un inmunocromatográfico de antígeno operatorio, pero como no es la prioridad, no es realmente donde está el problema, no se hicieron para eso, se hicieron justamente para la periferia. Sí, sí, es que lo vivimos así. Una vez que la periferia se supere, ahí se va a llenar el hospital. Eso es un hecho. De hecho, deberíamos evitar que lleguen. O sea, cada paciente que llega a la puerta de emergencia y tiene un test positivo y se vuelve para la casa, es un fracaso del sistema. Sí. Porque es un paciente que leve, que llegó ahí, que se hisopó y volvió a la casa, y tiene todo un periplo entre la ida y la vuelta del hospital que
que realmente es que no lo pudimos contener en el domicilio. Y después están los que estamos empezando a mandar a la puerta, que los hablamos con Marcelo o con Fernando, que son esos terminan internados la mayor parte de las veces. Pero bueno, hay que ver la parte operativa porque implica mucha demora para los equipos y bueno, hay que ver, pero bueno, sin duda que va a haber que buscar la forma de utilizarlo ahí en la casa de la gente para tener el diagnóstico lo antes posible y evitar, sobre todo, mandarlos a los de la RAP, demoran una semana, 10 días, no está nunca resultado. Sí. Era sacarles más tiempo con eso, era solo el aporte que quería hacer y bueno, y de nuevo darles las gracias por la información que nos han brindado y bueno, que esto, por suerte, estamos trabajando cada vez mejor, más en equipo y eso es un apoyo importante para tener el respaldo del hospital, es muy importante para nosotros. Gracias. Acá, Claudio pregunta cuánto tiempo podés esperar para realizar el test, me imagino que son los inmunocromatográficos, en estos casos. En el caso que da la muestra se reciba en condiciones habituales sin el buffer. No, ahí por lo que dije, el fabricante indica que no se puede hacer, que se debe hacer inmediatamente, sino hasta 2 horas, pero en el buffer, si no se debe realizar inmediatamente. Acá, Caro hace un aporte, dice que hay que tener en cuenta que no haya sobrecarga en el servicio de emergencias y los usuarios saben que en la emergencia se tiene el resultado en 15 o 20 minutos y con las coordinaciones domiciliarias no. Creo que lo que está aportando es que no vaya todo el mundo a hacerse el test rápido de emergencia porque se enteraron de que hay un test rápido. Inmediato no es un test rápido. Yo creo que acá va a ser muy importante la definición de la aplicabilidad del test. ¿Cuáles van a ser los criterios de aplicabilidad del test si no tenemos que salirnos de ahí? Nosotros estuvimos hablando y decíamos, bueno, estos tienen que ser para pacientes sintomáticos que cumplan con casos sospechosos. Si yo tengo una tos de 3 meses de evolución, no le voy a hacer uno de estos, por más que él me lo pida, le buscaré una tuberculosis capaz, pero no le voy a hacer uno de estos test. Si viene un colega y me dice, ay, yo estuve en contacto, no me haces una... No lo vamos a hacer, porque la definición de la utilización de este test es tal. Yo creo que para evitar justamente la saturación de las emergencias o de cualquier lugar en donde se realicen estos test en forma más rápida, creo que es apegándose estrictamente a cuáles van a ser las definiciones de la utilización de estos test, o sea, la indicación. Se hacen en estos y nada más. Jimena Fernández pregunta, debe ser dónde se hace el test, si en la sala de espera, el resultado del test en la habitación, fuera de la misma. Yo creo que eso es operativa de cada servicio. Una vez que el servicio tenga el conocimiento de cómo se hace el test, de cuál va a ser las indicaciones del test, tiene que escribir su operativa. Yo, por ejemplo, en un servicio X, no le puedo decir hacelos en la sala de espera, en el baño o adentro, no sé, porque no trabajo en ese lugar. O sea, cada uno de los servicios o departamentos, una vez que tienen cuál es la operativa, cuál es la forma de realizar el test y cuáles son las indicaciones, tienen que hacer su operativa propia. No sé. Mónica Crespo, no sé si estaba hablando algo porque está silenciada.
Hola. Otra vez. Hola. Ahí sí. Te escuchamos. Porque estaba silenciada. No, yo quería decir en cuanto al tema de la realización de estos test para la gente de la periferia, un poco lo que decía el doctor Pouso, que creo que realmente tendrían utilidad. Y habría que buscarle la forma de poder realizárselos a estos pacientes y no sobrecargar el autohisopo. Digo, y una buena propuesta que se me está ocurriendo ahora, no sé si sería el ámbito de plantearlo, pero buscar un lugar donde se pudiera realizar que no fuera el hospital. Digo, no sé qué piensa el doctor Liguñana o qué piensa el doctor Pouso, buscar otro lugar donde estos pacientes pudieran concurrir para hacer este tipo de test. Ahora sí. Bueno, yo coincido con lo que tú decís, Mónica. El tema es que en realidad lo que estábamos hablando, y es lo que había dicho Marcos, nosotros tenemos hoy disponibles 3 lugares fuera de la institución, que es donde se hacen hisopado vehicular, que como me gusta decirle a mí, porque autohisopo sería si te lo hiciera vos mismo. El hisopado vehicular, famoso que estamos haciendo, se está haciendo en tres lugares periféricos de la Armada, la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional. El tema es que en definitiva lo que haríamos con esto es trasladarles el mismo problema que tiene el autohisopo a esos lugares, ¿sí? Seguramente que a los efectos tenemos una herramienta que nos está complicando la vida en este momento, porque no sabemos muy bien si la vamos a usar o no. Vamos a pensarlo bien y vamos a tratar de encontrar una estrategia que nos permita usar adecuadamente esta nueva herramienta que tenemos, porque obviamente tiene una cantidad de beneficios que querríamos aprovechar. Y bueno, vamos a pensar y buscar una forma de hacerlo. Claro, más que nada un poco pensando el planteo de no permanecer tanto rato en el domicilio y no hacer un acúmulo de autos acá en el estacionamiento, que ya cuando vienen al autohisopo, que son unos 5 minutos, no sé, que me corrija Rosalba, ¿no? O Carolina Guedes, que creo que está conectada, que sería lo que le lleva al paciente un hisopo acá en la Torre 5, planta baja. Digo, ya si tenemos 15 minutos o un poco más de repente, porque digo, lo que lleve el entrenamiento de hacer esto, más que la gente tenga que, no sé si estacionar o hacer una fila, no tenemos un circuito de circulación tampoco, porque digo, de repente no sé, digo por decir cualquier cosa, ¿no? En el comando, ¿no? O en un lugar donde un auto pueda circular y quedarse por ahí parado, ¿no? Que no sea ni la circulación que hay acá adentro, porque acá no circularían solo estos pacientes, ¿no? Circulan toda la gente que va a entrar porque viene a la emergencia, porque viene a trabajar o lo que sea. Un lugar donde ellos se pudieran quedar estacionados esperando el resultado y bueno, si es positivo se va para su casa y si es negativo se le toma la PCR para no hacer 2 tomas, porque tampoco tenemos los insumos, ¿no? Por supuesto, para ya de entrada hacer las 2 tomas. Y bueno, porque eso podría ser otra opción, hacer las 2 tomas y que se vaya para la casa y después se le informa el resultado, que sería mucho más caro, ¿no? Y bueno, y tampoco sobrecargar a esos 2 lugares que ya están haciendo este test así, ¿no? Porque digo, derivar este problema a un lugar que ya tiene esta situación tampoco estaría bueno. No sé, digo, algo que se me ocurrió hoy. Seguramente que lo vamos a tener que discutir porque también yo supongo que implica muchas cosas. Los que actualmente operan esos lugares tampoco van a querer que con los recursos limitados que ellos tienen se les sobrecargue todo. Y nadie quiere meter en sus propios lugares lo mismo que dice el hospital, ¿verdad? Yo no quiero tener circulando dentro
del hospital gente que puede tener síntomas, lo mismo le No es pasa. sin duda, claro, pero es no una es cosa un que hay que hablar entre todos y capaz que no es el momento ahora de Ni siquiera discutirlo, yo pero no opino, seguramente que seguramente no se pueda, porque sería mucha gente. Y que toda esa gente venga a la puerta también sería un problema, porque 15 minutos por test a un enfermero de la puerta, creo que también va a ser una sobrecarga probablemente. sí, sí. Con el apoyo de todos, quizá podemos lograr regionalizar los hisopados, no solamente para este test, sino para el PCR, y entre todos, pero todos tienen que poner recursos, porque si no es imposible, ¿verdad? Con lo que hay hoy, no se puede. Pero si todos colaboran con sus recursos, podríamos regionalizar los hisopados y poner un lugar más y tener 5 lugares para hisopar, los 4 que ya existen, más un lugar que tendría que ser céntrico porque la gran ventaja que tiene el hospital es su ubicación, ¿verdad? El resto de las unidades no están tan cómodas para llegar, entonces, pero es una cosa que vamos a discutir después. Lo importante es que ahora, si no hay más preguntas, me parece que yo lo dejaría... No, yo creo que las preguntas ahora deberían ser si sigue algún licenciado conectado y la gente que va a realizar el test, si hay alguna duda del tema de la realización y eso, ¿no? Que se desvía un poco el objetivo. Si le habíamos puesto a la charla, Marcelo, Josefina, no sé si están de acuerdo. Hay una pregunta. ¿Alguna duda de ese tipo? Sí. Primero hay una duda de Roland Tabeira, que dice que otro problema es que el médico de la periferia tendría que definir si el paciente es sintomático y tiene indicación formal de realizar el test inmunocromatográfico. Yo capaz que es algo operativo, pero no le veo el problema, es simplemente constatar si el paciente presenta las características para catalogarlo caso sospechoso o no. Solo creo que lo puede hacer cualquiera. Capaz que hay un problema operativo que no lo estoy logrando visualizar. No sé si lo que decía Mónica, alguien de la operativa, o sea, de las personas que pueden llegar a realizar el test, si tienen alguna duda. A mí, Marcelo, lo que me gustaría después aclarar es si se va a hacer en emergencia la demora que puede llegar a tener puerta y la cantidad de casos que puedan haber. Y en el autoisopo lo mismo, porque ese tiempo de 20 minutos en espera, la cola puede ser un poco operativo realizar eso. Bueno, en realidad, no sé si escucharon la pregunta. Lo que pregunta la compañera es si se tuvo en cuenta la demora en emergencia que puede hacer realizar el test, ¿no? Sí, es una demora, pero creo que esa demora puede llegar a disminuir muchísimo si nosotros ajustamos la puntería a quién le tenemos que realizar el test y a quién no. Como yo les decía recién, si yo le voy a hacer un test a una persona que tiene hace un mes tos, ahí voy a tener una cantidad de estudios que realizar que en realidad no estarían indicados. Hay que ajustarse a las definiciones de cuáles serían las indicaciones, como en cualquier otra patología. Si alguien que no sé quién es dice que piensa lo mismo que otra persona, que la gente se va a volcar masivamente. Y bueno, la gente se tiene que encontrar con un no. No hacemos test a los pacientes que consultan por patología respiratoria caso sospechoso. Entonces, cuando vayan y se encuentren con una negativa, de repente te van a ir al principio. Después, sí, lo hacen, lo tienen, pero no le hacen a todo el mundo y no van a ir más. Después, Mariana de León, quisiera saber sobre la notificación al MSP. Sí, nosotros ese punto no lo incluimos en esto porque era algo más técnico, pero creo que la doctora Crespo estaba trabajando en eso y es muy importante lo que decía Lemuniani, que en realidad se van a devolver los test de acuerdo a los test que nosotros notifiquemos como usados. Si notificamos 10 test y usamos 20, nos van a devolver 10. Pero eso es algo que yo no manejo. No sé si Mónica querés aclarar algo de eso.
En realidad, el tema de la notificación, el notificador tiene que tener un usuario de trámites.gov.uy, y en principio yo no tengo mucho más conocimiento de cómo se hace, pero es ingresando con ese usuario, pide los datos del paciente, los síntomas, el resultado del test, y creo que capaz que el doctor Pouso me puede ayudar un poco más, pero yo no lo tengo muy claro, pero pienso que habrá capacitación en cuanto a eso, ¿no? Yo ya le mandé a todos los directores técnicos toda la información de cómo se tiene que hacer, todo lo que necesitamos para que lo puedan hacer, porque si no tenemos los datos de las personas que van a hacer la notificación, no vamos a poder registrarlas. Claro, con hasta todo que lo no tengamos se los necesita usuarios, y todo lo que hay que hacer para poder hacer la notificación. Lo importante es que sepan que la notificación no implica la devolución del test. El test te lo devuelven si cumpliste exactamente con las indicaciones que el Ministerio dio. Es decir, pacientes sintomáticos dentro de los primeros 5 días de Montevideo y Canelones. Ahí te van a devolver el kit que utilizaste, el número de test que hayas utilizado, y te van a dar 1.000 pesos por cada uno de los que hayas utilizado. Si no cumpliste con las exigencias, no te lo van a devolver. Lo que vamos a hacer es centralizar esa información, la vamos a centralizar toda la información en la Dirección Nacional para ir a retirar, porque si no, no puede ser que todos vayan a retirar todos los días, o pondremos una vez cada 2 días, porque eso requiere también otra operativa, ir a retirar los test porque te la dan 24 horas después que lo solicitan, para que nadie se quede sin el número de tests que necesita para la operativa diaria, o por lo menos intentarlo, al menos con lo que hay hasta ahora, ¿no? No se olviden que nos dieron solo 200 test para todos, de los 40.000 que repartieron inicialmente. No sé si repartieron los 40.000, pero aparentemente sí, porque 200 es el número que nos corresponde a nosotros si reparten 40.000 entre la cantidad de usuarios que nosotros tendríamos. Los 200.000 restantes, o 160.000, porque no está claro, que vendrían, se repartirían de la misma forma, o sea que en el mejor de los casos nos tocarían 800 o 1.000 más. Con eso no sé para cuánto nos daría, ¿no? Y si no sé si va a haber otra compra o no. Pero bueno, en definitiva, eso es lo que hay hasta ahora. Una consulta. La notificación, la importancia de la notificación es que lo hagan correctamente y con las indicaciones adecuadas. Sí, Mónica. Una consulta en cuanto a la procedencia del usuario, residente en Montevideo y Canelones, porque acá digo, usuarios del interior consultan diariamente, ¿no? Digo, ¿tiene que residir en Montevideo y Canelones? Yo creo que eso, la única forma de hacerlo bien, es que cuando tú lo veas, el paciente esté en Montevideo o en Canelones y sea usuario tuyo. Porque acá, no, porque acá se vienen de Melo igual a hacerse el test. Sí, bueno, no creo que se vengan de Melo a hacerse un test, pero es probable que un militar destacado en Melo venga a Montevideo por razones de servicio y haya que hisoparlo acá. Eso no me llamaría la atención, y eso de hecho nos pasa permanentemente. No es un obstáculo. El obstáculo es que vos vayas con un cassette a Melo a hacer hisopados. Eso porque intenta, persigue, me parece, el espíritu de lo que dice el Ministerio. Bien, gracias. Nada. Y Mercedes quería decir algo. No, quería hacer una consulta con respecto a esto de los test. ¿Los va a entregar Salud Pública siempre? Porque a mí ya me están llegando, me llegó un proveedor ofreciendo el Pambío de Abbott para comprar. Entonces quería saber si el doctor Liguñana sabía si el ministerio los iba a entregar siempre, si nosotros tenemos que empezar algún tipo de procedimiento para adquirirlos, si ya estuvieron hablando de eso. El ministerio nos entregó 200 que ya los tenemos. Estamos esperando porque
hasta que no se capacite a la gente y no tenga los usuarios registrados para poder hacer la notificación, no podés empezar a usarlos. Estamos esperando eso para entregar los 200 que tenemos y vamos a ver cómo los vamos a distribuir, de acuerdo a lo que estuvimos hablando hoy. De ahí en adelante el Ministerio se supone que va a proveer en forma permanente los test. Hizo una compra de 200.000. Si nos lo van a dar gratis y encima nos van a pagar 1.000 pesos por cada uno que usemos, no me parecería muy inteligente comprar tests a proveedores externos, ¿sí? Que obviamente nos van a cobrar por eso. Eso depende mucho también de las necesidades que surjan de esto. Si el Ministerio no va a dar abasto y nosotros llegamos a considerar que es imprescindible tenerlos, como todas las cosas, será un insumo más que tendremos que tener en cuenta. En esta etapa me parece que, como estamos en la prueba y error, me parece que por ahora no, pero... No, yo sobre todo por el tema de que viste que acá los procedimientos demoran tiempo, entonces, bueno, si después decidimos que hay que comprar, no va a ser de hoy para mañana ni para la semana que viene, probablemente demoren 2 meses y bueno, vamos a quedar ahí en un... Entonces, pensar un poco esa estrategia, si arrancamos a hacer una compra y después vemos si la seguimos, o sea, tener eso en cuenta cuando estén organizando todo esto y que nos avisen. Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Para hacer esto bien, va a haber que tener el insumo imprescindible, que es realmente el uso de esto nos dio un resultado como esperábamos. Si es así, y vemos que en el horizonte del Uruguay no existe la posibilidad, de acuerdo a lo que el Ministerio nos vaya informando, de adquirir el número necesario, y bueno, el propio Ministerio va a decir, cada institución se hace cargo de la compra. Por ahora es fondo COVID. ¿Sí? Bien. Después hay 2 preguntas de Caro y Roldán Taveras que en diferentes lugares van hacia el mismo objetivo, que ambos están preocupados en sus respectivos lugares sobre el colapso de la gente que puede venir pidiendo test. La respuesta es la misma, tenemos que tener bien claro y tenemos que tener apoyo de los superiores, de los mandos superiores, en donde nos respalden para negar el test cuando no sea indicado. Eso va a evitar de que la gente venga. Si uno va a un lugar y le dicen que no, va a otro, le dicen que no, después se corre y dice no, pero tienen el test pero no lo hacen, le hacen solamente a determinados pacientes. Se enojarán, tendremos algún problema, pero creo que es la única solución que tenemos como para que estos test, o sea, la aplicación de estos test, no colapsen los diferentes servicios en donde la gente vaya a pedirlo. Porque sí, es muy cierto, la gente se enloquece, tuvo un contacto de contacto, pero igual quiere hacerse un test. Entonces todos esos, si saben que hay un test rápido, entre comillas, puede llegar a concurrir a ese lugar. Yo creo que tenemos que ponernos firmes que esos test están hechos y porque no por capricho, sino porque sirven para las personas que son casos sospechosos, ¿no? Después nos vuelven a preguntar, Caro, también en pediatría, los casos de usuarios de pediatría, más que una pregunta es un aporte, dice, en el caso de usuarios pediátricos sería medio complicado de aplicarlo, porque en el caso negativo habría que rehisoparlo y no es un procedimiento sencillo en niños por todo lo que conlleva. Puede ser, no tengo bien claras cuáles serían las indicaciones en la población pediátrica de estos test. Sinceramente, la literatura que hay y los trabajos que hay están referidos a pacientes adultos, pero sí, capaz que por esto mismo que tú estás diciendo, que es complicado un negativo hisopar, rehisoparlo, capaz que por eso no se considera esa población pediátrica. Es lo único que te puedo responder, la verdad no sabría decirte más, me comprometo a buscarlo, pero por ahora no te puedo responder más que eso. Capaz que una buena idea sería que los propios pediatras hagan la consulta a la cátedra, ¿verdad? Porque esto requiere una respuesta a nivel nacional que el Ministerio no dio, por lo menos en las capacitaciones en las que yo estuve,
no se mencionó el tema. Pero es un tema importante, ¿no? Realmente, ¿se va a hacer o no se va a hacer en los niños? Sí, Flavia Pérez acá hace un aporte también de operativa, que dice que los usuarios se quejan de que no pueden acceder habitualmente al autohisopado porque están saturadas las líneas y por ello concurren a emergencias. Sumando a este nuevo procedimiento se va a disparar la demanda de emergencia. Eso confirma que la periferia es el punto álgido, en el CTI, en Sala, y sí, están saturados, eso es tal cual. Y van a seguir concurriendo, tengas el test o no tengas el test inmunocromatográfico. Lo que nosotros tenemos que ponernos firmes, que por más que vengan en emergencia y pidan un test porque fui contacto de una persona, decirle no, está indicado para tal y tal y tal, usted no tiene indicación, y ya está. Y tenemos que tener el apoyo de las jefaturas y los mandos superiores para poder hacer eso. O sea, no sea cosa que después venga, perdónenme que lo diga así, pero venga el coronel Máximo y quiera hacérselo igual y nosotros no tenemos más remedio que bajar la cabeza. Tenemos un fundamento científico, por lo cual hay personas que no se pueden utilizar estos test. Tenemos que hacer valer eso y por lo cual tenemos que tener el apoyo de la jefatura y los mandos superiores. Yo creo que es la única forma. Cuando decís la jefatura y los mandos superiores, nosotros en las direcciones técnicas nos vamos a sentir involucrados, ¿verdad? Entonces, yo quiero que todos sepan que desde el punto de vista de la dirección, yo supongo que todas las direcciones técnicas, y en esto voy a sumar, voy a incluir al resto, nosotros siempre intentamos darle todo el apoyo que necesitan. Pero además ustedes no deben olvidar que la indicación de este procedimiento es médica. Y por lo tanto, como con cualquier otro procedimiento médico, yo tengo una opinión científica de que es la que me respalda. Si después lo quieren hacer por otra causa o lo hacen de una forma que no sea la adecuada, yo no creo que sea tan fácil para nadie, porque van a tener que tener la indicación médica. Lo mismo nos pasa con todo y habitualmente. Y bueno, pero este es el juego nuestro de todos los días, así que no creo que eso cambie demasiado. El apoyo lo tienen, por lo menos de la parte técnica, después de lo que está, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ajustar a lo que el Ministerio, además, de Salud Pública, que la Policía Sanitaria del país nos dijo, y las indicaciones son claras. Las hace un médico y son a pacientes sintomáticos, con sospecha de COVID, o sea, no un paciente que venga porque tiene una alergia cutánea, ¿sí? Y de Montevideo y Canelones, con la salvedad que hice con respecto a que no necesariamente tiene que residir en ese momento, sino que está en Montevideo y Canelones cuando le hacen el test. Las preguntas me parece, Marcelo, que ya se están medio como repitiendo, nos está llevando mucho tiempo. Si te parece concluir. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, sobre todo que sea de la operativa, de la realización del test, damos por terminado. Bueno, muchas gracias, Marcelo, muy aclarador todo. Y gracias a todos por los aportes que nos van a servir mucho. Eso mismo. Hasta luego. Chao, gracias.